Algunos de los cultivos más poderosos de un jardín son justamente los que casi nadie toma en serio, no porque sean raros, no porque sean difíciles de cultivar, sino porque no encajan en la forma tradicional en que la mayoría de las personas piensa sobre la comida. Muchos jardineros plantan cada cultivo con un solo propósito: tomates para las personas, maíz para las personas, lechuga para las personas. Todo tiene un solo papel. Pero existe otra forma de diseñar un jardín: plantas que alimentan a las personas, alimentan a las gallinas y al mismo tiempo mejoran el suelo. Cuando empiezas a notar esos cultivos, algo cambia en la forma en que ves tu jardín. De repente ya no estás plantando verduras aisladas, estás construyendo un sistema, y los sistemas se vuelven más fuertes con el tiempo. Si eres nuevo aquí en Permelt, este canal trata de crear jardines que se vuelven más productivos cada año, no jardines que necesitan empezar desde cero cada primavera. Así que si te interesa construir sistemas de cultivo más inteligentes, dale like al video y suscríbete ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal y también me dice que quieres más contenido como este. Ahora piensa cómo funcionan la mayoría de los jardines. Plantamos verduras, cosechamos verduras, limpiamos el bancal y volvemos a empezar. Mientras tanto, las gallinas necesitan alimento, el suelo necesita nutrientes, y esas dos cosas normalmente se tratan como problemas separados. Compramos alimento para gallinas, compramos fertilizante para el suelo, pero hay plantas perennes que pueden resolver ambos problemas al mismo tiempo. Un ejemplo perfecto es la consuelda, conocida como camphor. A simple vista parece solo una planta más en el jardín, pero para las gallinas, sus hojas son como una fuente verde de proteína. Crece rápido, produce grandes cantidades de hojas y vuelve a crecer varias veces durante la temporada. Pero el verdadero poder de la consuelda está bajo el suelo. Sus raíces pueden bajar mucho más profundo que la mayoría de las verduras. Allí extraen minerales que otros cultivos nunca alcanzan. Esos minerales suben a las hojas. Cuando cortas esas hojas y se las das a las gallinas, estás transformando minerales profundos del suelo en alimento para tus animales. Y luego, el ciclo continúa. Las gallinas producen estiércol. Ese estiércol vuelve al jardín, el suelo mejora, y la misma planta crece todavía más fuerte la siguiente temporada. Eso es un ciclo, y los ciclos son la base de los jardines resilientes. Otra planta que cumple un papel parecido es el trébol perenne. A las gallinas les encanta escarbar entre el trébol buscando insectos y brotes tiernos, pero el trébol también tiene otra función muy importante: fija nitrógeno en el suelo. Eso significa que puede capturar nitrógeno del aire y almacenarlo en la tierra. Ese nitrógeno se convierte en fertilidad natural para las plantas que crecen alrededor. Mientras las gallinas comen, el suelo se vuelve más fértil. Dos beneficios al mismo tiempo. Ahora imagina un jardín donde varias plantas funcionan así. Plantas que producen alimento para ti, plantas que producen hojas verdes para las gallinas, plantas que fortalecen el suelo donde crecen. De repente el jardín deja de depender tanto de insumos externos, la fertilidad empieza a generarse dentro del propio sistema. Y aquí es donde los cultivos perennes muestran su verdadero valor. A diferencia de las plantas anuales que se reinician cada temporada, las perennes construyen fuerza bajo tierra año tras año. Sus raíces se vuelven más profundas. Su relación con los microorganismos del suelo se vuelve más fuerte. El suelo mejora naturalmente. No solo estás plantando comida, estás plantando infraestructura viva. También ocurre algo interesante cuando las gallinas interactúan con estas plantas de forma controlada. Al escarbar ligeramente, rompen la capa dura del suelo, mezclan materia orgánica y ayudan a controlar insectos. Pero hay una palabra clave aquí: equilibrio. Así las gallinas tienen acceso ilimitado a plantas jóvenes. Pueden destruirlas rápidamente, pero cuando las plantas perennes están bien establecidas, son mucho más resistentes de lo que la mayoría de la gente imagina. Las plantas maduras pueden soportar un poco de picoteo y seguir creciendo. En ese momento muchos jardineros empiezan a darse cuenta de algo importante. Animales en plantas anzuelo no deberían estar separados. Están diseñados para trabajar juntos. Cuando esos tres elementos se conectan correctamente, la necesidad de fertilizantes externos y alimento comprado disminuye mucho. Menos fertilizante, menos alimento para gallinas comprado, menos trabajo. Pero no todas las plantas perennes pueden cumplir ese papel. Algunas sirven bien para las personas, pero no para las gallinas. Otras alimentan animales, pero no aportan mucho al suelo. Las más valiosas son las que hacen las tres cosas al mismo tiempo. Alimentan a las personas, alimentan a las gallinas y alimentan el suelo. Cuando empiezas a introducir incluso unas pocas plantas así, el jardín empieza a comportarse de manera diferente. El sistema
empieza a ayudarse a sí mismo. Y ahí es cuando la jardinería deja de depender tanto del esfuerzo constante y empieza a depender de un diseño inteligente. Porque cuando las plantas correctas hacen varios trabajos al mismo tiempo, la productividad aumenta sin que el trabajo también aumente. Y hay varias plantas perennes que hacen esto increíblemente bien. Algunas de ellas probablemente ya están creciendo cerca de ti, sin que nadie se dé cuenta. Uno de los primeros cultivos que encaja perfectamente en este sistema es algo que muchos jardineros ya conocen, pero casi nunca usan al máximo: la col rizada perenne, o kale perenne. La mayoría de las personas cultiva kale como si fuera anual. La siembran en primavera, cosechan hojas durante la temporada, y cuando llega el frío, arrancan la planta. Pero algunas variedades perennes se comportan de una manera muy diferente. Si se manejan bien, pueden producir durante varios años. Para las personas, el beneficio es claro: las hojas son nutritivas, fáciles de cosechar, y pueden producir durante largos periodos. Pero para las gallinas, esas hojas verdes son algo aún más valioso. Las gallinas adoran las hojas frescas. Cuando ven kale o cualquier hoja verde cortada, reaccionan como si fuera un premio especial. Esas hojas aportan vitaminas, humedad y nutrientes naturales que ayudan a reducir la dependencia de alimento comercial. Pero el beneficio no termina allí. Con el tiempo, el kale perenne desarrolla un sistema de raíces fuerte. Esas raíces ayudan a mejorar la estructura del suelo, crean pequeños canales que permiten que el agua penetre mejor y alimentan a los microorganismos que viven bajo tierra. Así que mientras tú cosechas hojas, el suelo se está fortaleciendo. Ahora añade a las gallinas al sistema. Las gallinas convierten esas hojas en estiércol, y el estiércol de gallina es uno de los fertilizantes naturales más ricos que existen en el jardín. Cuando ese estiércol vuelve al suelo, los nutrientes regresan al sistema. Ahí es donde comienza un ciclo. Las plantas alimentan a las gallinas alimentan el suelo, y el suelo alimenta nuevamente a las plantas. Ese ciclo es lo que hace que un jardín sea realmente sostenible. Otra planta que funciona muy bien en este sistema es la acedera, conocida como sorrel. La acedera es una planta perenne que muchas veces sorprende a la gente cuando la prueban por primera vez. Sus hojas tienen un sabor ligeramente ácido, parecido al limón. Es excelente para sopas, ensaladas o platos cocidos. Pero además, tiene una ventaja importante: suele ser una de las primeras plantas en producir hojas cuando llega la primavera. Mientras otros cultivos aún están despertando, la acedera ya está creciendo. Para las gallinas, esas hojas tiernas también son una buena fuente de verdes. Y como la planta vuelve a crecer después de cada corte, puede soportar varias cosechas durante la temporada. Mientras tanto, el suelo también gana. Las raíces de la acedera ayudan a mantener el suelo estable y evitan que quede desnudo durante largos periodos. El suelo desnudo es uno de los principales motivos por los que se pierde fertilidad con el tiempo. Las plantas perennes mantienen raíces vivas en el suelo la mayor parte del año, y esas raíces alimentan a los microorganismos del suelo constantemente. Luego están las hierbas perennes. Plantas como el orégano, el tomillo o algunas variedades de menta pueden parecer pequeñas, pero cumplen varias funciones importantes en el jardín. Para las personas, aportan sabor y valor medicinal. Para las gallinas, pueden convertirse en pequeñas fuentes de hojas verdes, e incluso insectos que viven alrededor de ellas. Pero su papel más importante ocurre en el suelo. Estas hierbas cubren la superficie, protegen el suelo del sol fuerte y reducen la erosión. Además, algunas contienen compuestos naturales que pueden ayudar a mantener ciertos insectos bajo control. Incluso hay estudios que muestran que algunas hierbas pueden beneficiar la salud de las aves cuando se incluyen en pequeñas cantidades en su dieta. Es como tener una pequeña farmacia natural creciendo dentro del jardín. Y luego, volvemos a una de las plantas más famosas en la jardinería regenerativa, la consuelda. La consuelda merece atención especial porque cumple las 3 funciones de forma casi perfecta. Sus hojas son ricas en nutrientes, lo que las convierte en un excelente suplemento verde para las gallinas. Además, la planta vuelve a crecer rápidamente después de cada corte. Muchos jardineros cosechan hojas de consuelda varias veces al año, pero lo más impresionante ocurre bajo tierra. Sus raíces profundas extraen minerales de capas muy profundas del suelo. Esos minerales se acumulan en las hojas. Cuando las hojas se descomponen, ya sea en el suelo, en compost o a través del estiércol de las gallinas, esos minerales vuelven a la capa superior del suelo. Eso significa que el suelo se vuelve más fértil con el tiempo. Empiezas a notar un patrón. Algunas plantas no solo producen cosechas, mueven nutrientes dentro del sistema. Conectan plantas, animales
y suelo en un ciclo que se fortalece cada año. Pero no todas las plantas funcionan bien en este tipo de sistema. Algunas son demasiado frágiles para las gallinas, otras se expanden demasiado rápido y pueden invadir el jardín. Las mejores plantas para este tipo de sistema son las que equilibran productividad, resistencia y mejora del suelo al mismo tiempo. Y todavía hay varias más que hacen esto increíblemente bien. Algunas producen comida deliciosa para las personas, mientras que las gallinas las ven como un buffet, y el suelo se vuelve cada vez más fértil debajo de ellas. Hay algunas plantas perennes que realmente muestran el verdadero poder de este sistema cuando llevan varios años establecida. Una de las más subestimadas es la cebolla caminante, conocida como walking onion. A primera vista parece una cebolla normal, pero cuando se establece en el jardín, se comporta de una forma muy diferente. En lugar de depender solo de semillas, produce pequeños bulbos en la parte superior del tallo. Cuando esos bulbos crecen y pesan más, el tallo se inclina hacia el suelo, y esos bulbos comienzan a enraizar cerca. Así es como la planta literalmente camina por el jardín con el tiempo. Para las personas, ofrece una fuente constante de sabor a cebolla. Las hojas verdes se pueden usar como cebollines, y los pequeños bulbos también sirven en la cocina. Pero para las gallinas, la planta también tiene valor. Alrededor de las cebollas caminantes suelen vivir pequeños insectos y organismos del suelo. A las gallinas les encanta escarbar cerca de estas plantas buscando comida. A veces picotean las hojas, pero las plantas maduras suelen ser lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Mientras tanto, bajo tierra, las raíces ayudan a mantener el suelo estable y liberan compuestos naturales que pueden ayudar a reducir ciertos problemas de plagas. No es una planta espectacular a simple vista, pero cumple un papel muy útil en el sistema. Otra planta muy poderosa en este tipo de jardín es el trébol perenne. Puede que no parezca un cultivo alimenticio importante, pero cuando hay gallinas en el sistema, se convierte en uno de los más valiosos. Las gallinas pasan mucho tiempo rascando entre el trébol, buscando insectos y brotes tiernos. De hecho, en muchos sistemas de pastoreo, el trébol se usa como una fuente constante de alimento verde. Pero el verdadero trabajo del trébol ocurre en las raíces. El trébol es una planta fijadora de nitrógeno. En sus raíces viven bacterias que capturan nitrógeno del aire y lo transforman en nutrientes que el suelo puede usar. Con el tiempo, ese nitrógeno enriquece el suelo y beneficia a las plantas que crecen cerca. Así que mientras las gallinas se alimentan, el suelo se vuelve más fértil. Es una relación muy eficiente. Luego tenemos otra planta perenne, que muchos jardineros descubren tarde, pero que puede ser increíblemente útil: a los topinambos, también conocidos como Jerusalem artichokes. Estas plantas altas, que son parientes del girasol, producen tubérculos comestibles bajo tierra. Los humanos pueden cosecharlos para la cocina, pero incluso antes de la cosecha, ya están ayudando al sistema. Las gallinas suelen buscar insectos alrededor de la base de estas plantas, especialmente donde hay sombra y humedad. Además, los tallos altos crean zonas de protección contra el viento dentro del jardín, y cuando llega el final de la temporada, esos tallos gruesos pueden cortarse y devolverse al suelo como materia orgánica. Eso significa más alimento para el suelo. Los topinambos también tienen raíces fuertes, que ayudan a aflojar suelos compactados. En terrenos duros o degradados, unas cuantas temporadas con estas plantas pueden empezar a restaurar la estructura del suelo. Incluso los restos de tallos pueden convertirse en mulch natural. Otra planta interesante en este tipo de sistema es el amaranto perenne o semi-perenne. Aunque muchas variedades son anuales, en climas cálidos, algunas se comportan como residentes casi permanentes del jardín. Sus hojas pueden ser consumidas por personas. Las gallinas picotean tanto las hojas como las semillas, y la planta produce una gran cantidad de biomasa. Cuando esa biomasa vuelve al suelo, aporta carbono y nutrientes. Ese proceso de devolver materia vegetal al suelo es una de las formas más simples de mejorar la fertilidad. Cuando varias de estas plantas empiezan a convivir en el mismo jardín, algo curioso ocurre. El jardín deja de parecer un conjunto de cultivos individuales. Se convierte en un sistema vivo. Las gallinas se mueven por ciertas zonas, escarbando ligeramente. Las hojas caen y se descomponen. Las raíces crecen cada año más profundas. Los microorganismos del suelo se vuelven más activos. Poco a poco, el jardín comienza a alimentarse a sí mismo. En ese punto, empiezan a desaparecer los sacos de fertilizante del cobertizo, porque el sistema está haciendo el trabajo. Pero incluso con las plantas correctas, hay algo que determina si este sistema funciona o fracasa: la forma en que manejas la relación entre las gallinas y el jardín. En demasiado acceso. Y las gallinas pueden destruir plantas jóvenes
muy poco acceso, y pierdes muchos de los beneficios que los animales aportan. Existe un equilibrio que permite que plantas, animales y suelo trabajen juntos en lugar de competir. Y cuando ese equilibrio aparece, la productividad aumenta sin que el trabajo aumente. De eso hablaremos ahora. El verdadero poder de estos cultivos no está solo en las plantas, está en cómo organizas el sistema alrededor de ellas, porque las gallinas, las plantas y el suelo pueden ayudarse, o pueden destruirse entre sí. La diferencia está en la estructura. Cuando las gallinas tienen acceso libre a todo el jardín todo el tiempo, empiezan los problemas. Escarban demasiado, levantan raíces, arrancan plántulas, y muchas plantas jóvenes nunca llegan a establecerse. Por eso muchos jardineros terminan pensando que gallinas y huertos no pueden convivir. Pero casi siempre el problema no son las gallinas, es el momento. Las plantas perennes se vuelven fuertes cuando sus raíces están bien establecidas. Una planta joven es frágil, pero una planta que lleva 1 o 2 años creciendo tiene raíces profundas y puede soportar mucho más. Por eso el primer paso siempre es el mismo, dejar que las plantas perennes se establezcan. Durante el primer año, o incluso los 2 primeros, es mejor protegerlas para que desarrollen raíces fuertes. Cuando esa base existe, la planta se vuelve mucho más resistente al picoteo ocasional o al movimiento de las gallinas. Después de eso, el acceso controlado de las gallinas se vuelve útil. Un método común es el movimiento rotacional. Las gallinas entran en una zona durante un corto periodo, escarban un poco, comen insectos, picotean algunas hojas y dejan estiércol. Luego se mueven a otra zona y las plantas tienen tiempo para recuperarse. Ese pequeño ciclo se repite varias veces durante la temporada. En lugar de fertilizante en bolsas, tienes fertilizante caminando por el jardín. Otra estrategia muy simple es plantar perennes en los bordes del huerto. Algunas plantas pueden crecer junto a cercas donde las gallinas alcanzan hojas que sobresalen. Las gallinas comen desde su lado de la cerca. Los humanos cosechan desde el otro lado. 2 cosechas de la misma planta. También existe el método más sencillo de todos: ancortar y llevar. Cultivas plantas perennes productivas como consuelda, cae o acedera dentro del jardín. Cortas hojas regularmente y se las llevas directamente a las gallinas. Estas plantas vuelven a crecer rápido, así que puedes repetir el proceso muchas veces durante la temporada. Mientras tanto, las raíces siguen mejorando el suelo. Cuando las gallinas terminan de comer, su estiércol eventualmente vuelve al jardín, ya sea a través del compost o directamente al suelo. Los nutrientes regresan al sistema y el ciclo continúa. Las plantas alimentan a las gallinas alimentan el suelo alimenta nuevamente a las plantas. Con el tiempo, el jardín se vuelve más fértil sin depender tanto de insumos externos. Esta es una de las ideas centrales de Perl. Un jardín productivo no es solo un lugar donde crecen alimentos, es un sistema donde la energía circula entre plantas, animales, suelo y microorganismos. Cuando las plantas perennes hacen varios trabajos al mismo tiempo, el sistema se vuelve mucho más estable. Cosechas verduras para tu cocina. Las gallinas reciben hojas verdes e insectos. El suelo recibe materia orgánica y nutrientes, y cada año las raíces crecen más profundas. Eso significa que el sistema se vuelve más fuerte. No porque trabajes más, no porque el diseño es mejor. Si empiezas a introducir incluso algunas de estas plantas perennes en tu jardín, comenzarás a notar cambios. El suelo se vuelve más suave. Las gallinas dependen menos del alimento comprado. Las plantas se recuperan más rápido después de la cosecha. Pequeños ciclos comienzan a aparecer, y esos ciclos son los que convierten un jardín común en un jardín resiliente. Si esta idea te hizo ver tu jardín de una forma diferente, deja un comentario y cuéntanos qué planta perenne te gustaría probar primero. Leer esas experiencias ayuda a otros jardineros a descubrir plantas nuevas que pueden transformar su propio sistema. Y si conoces a alguien que tiene gallinas y todavía depende completamente del alimento comprado, comparte este video con esa persona. Tal vez ya tenga la solución creciendo en su propio jardín. Los jardines más fuertes no dependen de una sola planta, dependen de las relaciones entre todo lo que crece dentro de ellos.